La secretaria general de Comisiones Obreras Albacete, Carmen Juste, el secretario provincial de Acción Sindical y Políticas Sectoriales, Paco Gómez, y la responsable comarcal de Comisiones Obreras en Villarroledo, Maite Pacheco, han comparecido en rueda de prensa en la sede del sindicato en Villarroledo para abordar los aspectos fundamentales del acuerdo alcanzado de manera tripartita entre los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, Gobierno y patronal para reformar la ley de pensiones en vigor. En primer lugar, ha intervenido Maite Pacheco, la responsable comarcal de Comisiones Obreras en Villarroledo, para introducir los aspectos fundamentales del acuerdo, un pacto con forma de anteproyecto de ley que suprime los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013. Tratar de informarnos y desarrollarnos un poco los aspectos fundamentales del acuerdo social adoptado entre el Gobierno y Comisiones Obreras, entre otros sindicatos, sobre el tema de las pensiones. En este sentido, Juste ha afirmado que en este acuerdo quedan por desarrollar muchos aspectos, pero que viene a cambiar el rumbo de las pensiones siguiendo un proceso que refuerza el diálogo social, suprime los aspectos más lesivos de la reforma de pensiones que introdujo el Partido Popular, el índice de revalorización de las pensiones que limitaba su subida anual y el factor de sostenibilidad. Este acuerdo, pues pensamos desde Comisiones Obreras que se lanza un mensaje de tranquilidad y de certidumbre a todas esas personas que actualmente están cobrando una pensión o podrían empezar a cobrarla, y también a los pensionistas futuros. Y garantiza el poder adquisitivo conforme al IPC y deroga el factor de sostenibilidad. Y esto es importante porque ese factor de sostenibilidad venía a derogar las pensiones futuras. Y, bueno, máxima importancia tiene cuando los futuros pensionistas son los jóvenes de hoy, que además tienen salarios mucho más precarios, empleos mucho más precarios y, por lo tanto, pues seguramente pensiones mucho más bajas. Además, ha remarcado que las pensiones se van a revalorizar cada año. El acuerdo plantea un factor de corrección y si la inflación es negativa se va a garantizar que las pensiones no bajen. Otro aspecto importante que llevan reivindicando desde Comisiones Obreras durante años es que hay que reforzar los ingresos del sistema. Por tanto, aquí el Gobierno se compromete a poner anualmente una cantidad equivalente al 2% del PIB a través de los presupuestos generales del Estado para reforzar los ingresos del sistema, uno de los mayores logros del acuerdo de pensiones. Un aspecto importantísimo y que además llevamos reivindicando desde comisiones durante muchos años es que hay que reforzar los ingresos del sistema. Por tanto, aquí el Gobierno se compromete, y este es uno de los mayores logros del acuerdo de pensiones, se compromete a poner anualmente una cantidad equivalente al 2% del PIB vía presupuestos generales del Estado para reforzar los ingresos del sistema. Juste ha indicado que la subida del salario mínimo interprofesional y la derogación de la reforma laboral de 2012 van a repercutir en unas mayores cotizaciones, en un mejor empleo y salario, algo fundamental para el cobro de las pensiones de ahora y del futuro. Asimismo, ha expuesto las mejoras en los distintos tipos de jubilaciones. En el caso de jubilación demorada, las pensiones podrían incrementarse en un 6%. Otro de los aspectos fundamentales que llevamos reivindicando vía diálogo social es la subida del salario mínimo interprofesional y la derogación de la reforma laboral del año 2012, que también van a repercutir en unas mayores cotizaciones, en un mejor empleo y salario, y esto, bueno, pues va a ser fundamental también para el cobro de las pensiones de ahora y del futuro. Igualmente ha informado que el acuerdo incluye la cotización de becarios a la Seguridad Social y que las personas que hayan sido despedidas antes de 2013 y que no han vuelto a encontrar trabajo van a poder elegir la aplicación de la legislación más beneficiosa para el cálculo de su pensión. Un tema importante, las personas despedidas antes del año 2013 que no han vuelto a encontrar trabajo van a poder elegir la aplicación de la legislación más beneficiosa para el cálculo de su pensión. Las pensiones de viudedad, importantísimo porque también se extienden a las parejas de hecho que hasta ahora no estaban reconocidas, solamente aquellas que estaban unidas por un vínculo matrimonial, y ahora esto se extiende a las parejas de hecho. En cuanto a la cotización de las personas becarias, también aquí hay un logro muy importante porque todas las becas van a cotizar a la Seguridad Social, tanto las que tengan carácter remunerado como las que no lo tengan, de cara a poder acceder a la pensión de jubilación.
Por su parte, Gómez ha incidido en dos aspectos fundamentales del acuerdo: el índice de revalorización y la eliminación del factor de sostenibilidad, en la línea de lo expuesto por la secretaria general, aportando ejemplos económicos, prácticos y sumándose al mensaje tranquilizador dirigido a los pensionistas, incidiendo que este acuerdo asegura las pensiones futuras y presentes. Lo que viene principalmente este acuerdo es a derogar la reforma de pensiones que el Partido Popular nos imponía en el año 2013. Esta reforma de pensiones era sin hablar y tener en cuenta la opinión del resto de fuerzas políticas, sin tener en cuenta la opinión ni lo que se hablaba en aquellos entonces en el Pacto de Toledo y sin tener en cuenta la opinión ni las ideas de los agentes sociales. Y esto es importante, porque los agentes sociales representamos a las trabajadoras y los trabajadores en gran parte, y también a los pensionistas. Y si hablamos de pensiones, los pensionistas tienen mucho que decir. Y si hablamos de pensiones, las trabajadoras y los trabajadores tenemos mucho que decir, porque somos quienes cobramos las pensiones que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo, con nuestras cotizaciones a lo largo de nuestra vida, y somos con los que también con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo sostenemos las pensiones. Con lo cual, hacer una reforma o cualquier tipo de reforma sin tener en cuenta a los agentes sociales es cuando menos una temeridad. El secretario provincial de Acción Sindical y Políticas Sectoriales, Paco Gómez, nos desarrollaba el siguiente ejemplo. Una pensión normal de 1.200 euros, con ese 0,25%, subiría 3 euros al mes. En una situación de inflación o de IPC normal que hemos tenido en nuestro país a lo largo de estos años del 2%, en unas ocasiones ha sido más, en otras menos, pero el 2% podemos hablar de una media normal, esta misma subida en la misma pensión supondría 24 euros. ¿De qué estamos hablando? De una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas de 21 euros al mes.